No sé si se salvó la otra grabación, entonces buenas de nuevo por si no se salvó. Vamos a mirar a ver. Lo más probable es que no. Entonces, bueno, volvemos a empezar. Entonces, hablábamos de longitud de curva. ¿Qué es longitud de curva? Ah, pero espere que no he compartido. ¿Me escuchan o no? Yo no sé, yo empecé ahí, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Sí, entonces, señor. listo, todo bien. Tenemos longitud de curva. Entonces, ¿qué es longitud de curva? Longitud de curva es, bueno, para hablar de una curva, para hablar de una curva necesitamos primero hablar de qué es un parámetro, ¿sí? Un parámetro es una variable, ¿sí? Un parámetro es una variable real, pues puede ser también compleja, ¿no? Porque uno puede definir caminos en el plano complejo, ¿no? Pero pues bueno, aquí solo nos interesa variable real. Ustedes están todavía muy chiquitos para pensar para pensar en caminos en variable compleja, aunque pues sí, o sea, si lo quieren estudiar hágale, todo bien, no es distinto, o sea, no es muy distinto a lo que se hace acá. Entonces, ¿qué es un parámetro? Un parámetro es una variable real que puede ser un tiempo, puede ser una longitud, puede ser una variable normal. ¿Y qué pasa? Lo que pasa con una curva, o cómo uno define una curva está definida de la siguiente manera. Si la vemos de la forma normal como la conocemos, o sea, decimos de la forma función de x en y, pues entonces una curva está determinada por un parámetro. ¿Quién? X. En la coordenada x a esta curva pues yo le doy el valor de x y en la coordenada y pues le doy el valor de la función. Entonces si tengo por ejemplo x al cuadrado, pues esta es la curva que me genera x al cuadrado. O sea, ¿cómo es? Pues en la variable x pues voy poniendo el valor de x y en la variable y pues voy poniendo el valor de x al cuadrado. ¿Sí? Pero no es la única curva que yo puedo construir por medio del parámetro x o un parámetro t. Existe, existen otro tipo de curvas donde, digamos, en algún sentido, la variable x no solo depende de cómo se mueva en el eje x, o sea, el valor de x solamente, sino que puedo tener también curvas definidas de tal manera que el punto se mueva a la vez que se mueve en x, se mueva en y, ¿sí? Por ejemplo, esta. Entonces, dado pues t que está entre 0 y 2pi, defina para cada t, defina para cada t este punto. ¿Listo? Y vamos a mirar quién es este punto para cada t. Entonces, bueno, vamos a hacer una tablita. Entonces, si t, vamos a poner aquí t y vamos a poner aquí el valor de coseno de t, seno de t. Entonces, miren, ahorita vamos a hacer una tabla un poquito más extensa con GeoGebra, pero entonces podemos mirar al menos 4 puntos. ¿Qué pasa si t es 0? ¿Qué pasa si t es pi medios? ¿Qué pasa si t es de pi medios, pi? ¿Qué pasa si t es 3 pi medios? ¿Y qué pasa si t es 2 pi? Entonces, miren, ¿qué significa? ¿Qué significa que t sea un parámetro? Que t sea un parámetro significa que yo voy a construir, digamos, en algún sentido, antes yo solo me preocupaba por la coordenada y, ¿sí? Antes yo no me preocupaba por la coordenada x, yo solo me preocupaba por reemplazar el valor de y, o sea, si y era igual a x al cuadrado, pues entonces yo reemplazaba el valor de y igual a x al cuadrado y eso era lo único que me interesaba. Pero aquí, digamos, cuando yo defino esto paramétricamente, digamos, las dos ahora sí me están interesando. Pues siempre me interesaron, ¿no? Pero ahora también varía el valor en x del punto y también varía el valor de y en el punto. ¿Y eso qué implica? Eso implica lo siguiente. Si t es igual a cero, si t es igual a cero, entonces tenemos la siguiente pareja. Tenemos la pareja coseno de cero, coma, seno de cero. ¿Listo?
Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos, y acuérdese, siempre debe tener la calculadora, al menos en este curso, siempre la calculadora debe estar en R, ¿no? Calculadora en radianes. Y si no usa una calculadora Casio normalita, usa otro tipo de calculadora, asegúrese siempre que la tenga en radianes. Entonces, cuando yo evalúo 0 en radianes, entonces pues me da que el valor de este punto pues es 1, 0. ¿Sí? Si yo evalúo coseno de pi medios, seno de pi medios, pues voy a obtener que el valor del punto es coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. ¿Esto es claro para todos? O sea, que coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. ¿O hay alguna duda con eso? ¿No? ¿Todo bien? O sea, simplemente voy voy a ir poniendo el valor del punto, y entonces pues si pongo el valor de x, el valor de y, entonces al poner el valor de x, el valor de y, pues entonces va dando esos puntos, ¿sí? Entonces pues por lo menos cuando yo tengo coseno de pi, pues va a dar coseno de pi, seno de pi, entonces hacer coseno de pi, seno de pi, pues resulta que coseno de pi es menos 1, ¿no? Y seno de pi es 0. Coseno de 3 pi medios, entonces se evalúa aquí coseno de 3 pi medios, y luego hago seno de 3 pi medios. Entonces, al hacer esto, al reemplazar esto así, pues coseno de 3 pi medios, coseno de 3 pi medios es 0, y seno de 3 pi medios es menos 1. Y finalmente, con 2 pi, pues vuelvo otra vez al punto 1, 0, ¿sí? Pero entonces usted se preguntará, pero profesor, ¿usted para qué está haciendo eso? ¿Para qué nos complica la vida de esa manera? O sea, ¿para qué? Sí, o sea, déjenos con las funciones como estábamos. Resulta que con las funciones como estábamos, pues no podemos definir curva más allá de este estilo. Porque resulta que son funciones, ¿sí? Aquí son funciones. Entonces, como son funciones, por ejemplo, yo no puedo construir este tipo de curva. ¿Por qué? Hicimos unos pocos puntos y pues tenemos inicialmente, vamos a verlos en GeoGebra, resulta que esos pocos puntos pues me están dando más o menos el esquema, pero no alcanza, pero me está dando más o menos el esquema de por dónde pasa la curva. Y para entender cómo es la curva, para entender cómo es una curva parametrizada y de qué depende una curva parametrizada, pues lo primero que necesitamos entender es cómo construir la variable. ¿Cómo construir la variable? Entonces, pero aquí 0.001. Voy a ponerla así pequeño. Y espérenme que tengo que arreglarle otra cosa. Entonces, a ver, incrementándose siempre, ya. Entonces de 0 a 2 pi, dijimos que era de 0 a 2 pi, ¿no? Entonces de 0 a 2 pi, entonces mire qué va a pasar con el punto, vea. Inicialmente, con los puntos que pusimos allá, entonces vamos a poner aquí coseno de t, seno de t, pues habíamos visto que si t era 0, pues me está dando este punto 1, 0 que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que vimos allá. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo lo que estoy haciendo o no? O perdidos.
Profesor, no sé. Bueno, desde cero, póngale cuidado. Tengo una variable t, o sea, t se va a mover, aquí no se va a mover x, aquí se va a mover t. T es un ente por allá que se mueve, ¿sí? Entonces dijimos a t que se moviera de 0 a 2pi, generalmente puede ser el tiempo, ¿sí? Puede ser el tiempo, puede pensarlo así, que t es el tiempo y que en un tiempo t hay una partícula que se mueve de esta manera. Entonces, en el tiempo t igual a 0, pues entonces la partícula está en coseno de 0, seno de 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí me entienden más o menos la idea? Bueno, entonces vea. Listo. Si t es igual a 0, pues entonces estoy en ese punto. Ahora vamos a movernos más o menos hasta t igual a pi medios, que es más o menos 1.57, ¿no? Entonces cuando estamos en 1.57, que es pi medios, ¿no? Acuerda que pi es 3.14, ¿no? 3.149, Entonces, pues eso es 1.57, note que quedan 0,1. Luego cuando voy a pi, que es más o menos 3, pi, que es 3.14, pues entonces me va a quedar en menos 1. Y acá cuando lo mueva a 3 pi medios, está difícil para que quede ahí, pues me va a dar 4.71. Y después pues cuando llegue a 2 pi, pues me da 1,0. Pero no sé si se dieron cuenta que, mire, voy a ponerle rastro al punto y voy a animar esto. Mire, efectivamente los 4 puntos que a mí me dieron era 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, menos 1, 0 y 0, menos 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto es un camino. Y como es un camino, es una función continua. Y si es una función continua, entonces esto no me va a quedar un camino allá de puntos separados. O sea, hagan de cuenta que ustedes, yo no sé, ustedes han visto alguna vez en la versión pues de los cuentos de los hermanos Grimm. Yo creo que sí. En la versión de los cuentos de los hermanos Grimm, el cuento de Hansel y Gretel. ¿Sí lo han visto o no? Sí, claro. Listo. Bueno, evitémonos el pedazo donde la mamá no los quiere, la madrastra no los quiere y tal. Ahora le pregunto, ¿qué hace Hansel? Bueno, ¿cuál era o sea, ¿qué hace Hansel? Deja rastros. Deja rastros, ¿sí o no? Deja rastros en el piso para poder volver a la casa. Esa es la idea de Hansel. Que se le cumpla o no, pues es distinto. Pero entonces él va dejando rastros, ¿sí? Eso es lo que va a hacer t. Entonces, piense que t es, o sea, piense que t, o sea, cada vez que pasa un segundo, piense que t son segundos. Entonces, cada segundo, Hansel está botando una piedrita, ¿sí? ¿Y qué pasa? Mire, voy a dar la animación. Entonces, piensen que cada t, o sea, cada vez que se mueve t, es una piedrita que está botando Hansel. Entonces, mire el camino que le queda a Hansel. ¿Qué camino le queda a Hansel entonces? ¿Y por qué queda una circunferencia? Queda una circunferencia. Y una muy buena pregunta. ¿Por qué queda una circunferencia, profesor? ¿Ah? ¿Cómo así que usted puso a Hansel a correr en círculos? ¿Por qué es así? Bueno, no, yo no soy así. Es por la forma del punto. ¿Sí me entienden? Eso es una curva. Eso es un parámetro. Y así se definen las curvas. Vea, porque si, mire, piensen que listo. Piensen en lo siguiente, ¿no? O sea, ¿por qué? Ahora le pregunto esto. ¿Por qué eso queda un círculo?
Pregúntese eso. ¿Por qué eso queda un círculo? Pues, profe, yo estoy pensando en la gráfica Ujú. y vemos que está por tramos, ¿sí me hago entender? Sí. Y se unifican, digamos, donde son positivos, son negativos, y eso hace pues que forme una circunferencia, porque si vemos la gráfica de coseno y de senos, va subiendo y va bajando, con límite de Ajá. 1 y -1. Sí, va por ahí, va ¿Estoy en lo por correcto, ahí. profe? Va por ahí. Le falta bastante, pero va por ahí. Otra Bueno, ya idea. tengo la idea. Esa es más o menos la idea. Sí, sí, lo que usted dice es totalmente cierto y de eso depende. Pero, ¿por qué? Pregunto, pregunto. La primera vez que a usted le dijeron qué era el seno y qué era el coseno, ¿qué le dijeron que era el seno? Allá cuando, yo no sé cuándo vieron seno y coseno, por ahí en noveno, décimo, once. Bachillerato. ¿Cómo? En bachillerato recuerdo que hicimos una circunferencia, profe, y Ajá, pues poníamos como el rango, ¿sí? sí, A partir de acá, pues tenía una distancia máxima y una mínima. Eso se me olvidó el nombre, espera. el rango, la función. Espera, profe. Sí, señor. El rango. Ajá, Y pues ahí se dependía, porque a medida que iban avanzando la curva, sí, o la función, sí, tenía una cierta altura. Y pues también estaba su punto medio, que era el cero, y pues su mínima, que era -1. Es sí. lo que recuerdo. Bueno, pero antes de eso, o bueno, pues que también depende de cómo le hayan enseñado qué es seno y coseno, ¿no? Pero sí se acuerdan de algo que les repetían toda la vida, que les decían un cateto opuesto y una hipotenusa, y un cateto adyacente y una hipotenusa. ¿Sí se acuerda de eso? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, vea, mire lo siguiente. Voy a quitar el rastro. Voy a borrar el rastro. Y vamos a hacer lo siguiente, vea. Vamos a construir la perpendicular a esta recta que pasa por este punto. Y voy a construir el siguiente segmento. El segmento que va desde 0 hasta A. Y voy a hacer este triángulo. Ese triángulo marrón que salió ahí, ¿qué tipo de triángulo es? Un ángulo recto. No, bueno, eso es un ángulo recto, sí, pero eso es un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Listo, Sí, señor. listo. Sí. Voy a pintar aquí, bueno, es que no se puede, es que no sé cómo hacerlo, pero voy a hacerlo dibujado, ¿sí? O sea, perdona ahí porque ahí sí, eso sí no lo sé manejar en GeoGebra. Se debe poder, pero no sé cómo hacerlo. Vamos a definir a este ángulo como T. ¿Listo? Esto es T. El mismo T que está aquí. Este mismo T que está acá, ¿sí? Ese 0,91, ese que se mueve, ¿sí? Ese que se mueve. Vamos a definirlo como T. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser T. ¿Listo? Eso va a ser T. ¿De acuerdo? Y aquí, y yo creo que es fácil ver que aquí hay un triángulo, aquí hay un ángulo recto. ¿Cierto? ¿Sí o no? El ángulo recto sí creo que lo... Sí, señor. Listo. Entonces mire, ahí está, ángulo recto. Entonces el ángulo ahí alfa de 90 grados. Ángulo recto. Si aquí tengo el ángulo T, de acuerdo a ya como hice el dibujo, o sea, aquí tengo el ángulo T, ¿cuánto vale la distancia de A hasta C?
¿A qué equivale la distancia de A hasta C? Ese es el... Hay alguien que me responde, pero tiene el micrófono muy bajito. Ahí medio le escuché para el susurro. Pero entonces ahí como para que no sé qué le descuadró por allá. Es el cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Ahora, ¿a cuánto? Bueno, esta distancia, ¿sí se acuerdan cómo calcula uno la distancia en el plano? O sea, ¿cuánto es la distancia de A hasta B? Bueno, pero no importa en este momento. Va a ser 1, ¿sí? O sea, la distancia de A hasta B es 1. Ahorita les demuestro por qué. Pero entonces, acuérdese, ¿no? Entonces, acuérdese de las reglas de trigonometría. Entonces nosotros decíamos que AC es cateto opuesto, ¿sí? O sea, si tengo este rectángulo, voy a hacerlo grande aquí que se vea, mire. Tan. Aquí tengo a C, aquí tengo a B y aquí tengo a A. Y aquí tengo el ángulo T. Entonces, acuérdese. Esta distancia AC, si aquí tengo el ángulo recto, pues entonces este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Resulta que la hipotenusa mide 1, ahorita les demuestro por qué. Pero entonces note que esta distancia que está aquí es Y y esta distancia que está aquí es X. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta distancia que está aquí es X y esta distancia que está aquí es Y. O sea, miremos este punto, vea. Miremos aquí ese punto. Bueno, es que ese es un número raro ahí. Ahí en ese momento pues pueden ver, ¿no? Más o menos A es 0.81 y B es 0.50 y Y es 0.59, ¿sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, mira, aquí alcanza casi a llegar al 0.6, que es 0.59, y aquí pasa el 0.8 un poquitico porque es 0.81. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esto que está acá es X. Eso que está aquí es X y esto que está aquí es Y. ¿Sí? Entonces, note que si este es el cateto opuesto, y esto mide 1, ahorita miramos por qué mide 1, entonces el valor de Y será igual a, ¿qué? Pues será igual al seno de T. Y el valor de X será igual a coseno de T. ¿Estamos de acuerdo? O mejor dicho, sí, profesor, ¿pero por qué? Pues porque el seno del ángulo, acuérdese que el seno de T es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Profe, yo compartí algo por WhatsApp que era lo que, para complementar la idea que estaba hablando ahorita, sobre el rango y el dominio del por qué era una circunferencia. Eso es lo que estoy tratando de decir. Para allá voy. Entonces, resulta que, pues mire, ¿por qué esto es una... Ahí es donde viene la pregunta, y es una muy buena pregunta. ¿Por qué efectivamente esto es una circunferencia de radio 1? Porque es que note que si este punto A termina siendo, para este ángulo T, ese punto A es, acuérdense cómo lo definimos como coseno de T, bueno, perdón, voy a poner por acá, coseno de T, seno de T, ¿sí? Ese punto que está ahí, ese punto A es coseno de T, seno de T. Pero nosotros sabemos por distancia, o sea, por la fórmula de la distancia, que para calcular
la distancia del punto A hasta el punto B, nosotros pues hacemos la siguiente raíz. Entonces, la distancia de A hasta B será la raíz de el valor en X, coseno de t menos 0 al cuadrado, más seno de t menos 0 al cuadrado. Pero esto que es lo mismo, esto es lo mismo que raíz de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. ¿Sí? Pero coseno de t, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, eso es 1. Entonces eso está diciendo que la distancia es igual a la raíz de 1, o sea, 1. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una identidad trigonométrica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso es que esta parametrización me está dando un círculo. Porque para cualquier punto que yo ponga, para cualquier t que yo ponga, como yo estoy poniendo coseno de t, seno de t, siempre estoy poniendo el coseno de un triángulo rectángulo que tiene hipotenusa 1. ¿Sí? Y como tiene hipotenusa 1, pues nunca se va a alejar, o sea, ¿y cuál es la definición de círculo? Acuérdense que la definición de círculo es, digamos, todos los puntos que están a la misma distancia, todos los puntos, o sea, o bueno, una circunferencia son todos los puntos que están a una misma distancia a otro punto que se llama centro. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Me entendieron la idea de por qué eso da un círculo? ¿Sí? ¿Sí o no? Vea, mire, pum. Y eso depende del t. Eso termina dependiendo del t. No es el único ejemplo. No es el único ejemplo. Hay más ejemplos. Hay más ejemplos. Entonces, a ver. Podemos hacer otro ejemplo. ¿Pero me entendieron la idea o no? Pero verdad que siempre al darnos un círculo, la hipotenusa del triángulo va a valer 1, siempre. Siempre. Claro. Siempre la hipotenusa del triángulo vale 1. Siempre. ¿Listo? Señor. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo de una curva parametrizada. Mire. Otra curva parametrizada puede ser esta. Defina el siguiente punto. Entonces sea t. Ahora vamos a mover a t desde 1 hasta 4. ¿Listo? No va a ser un círculo. No creo, pues. No, eso no va a un círculo. Y vamos a definir. Vamos a definir el punto 3t cuadrado más 2, coma 2t a la 3, 2t a la 3 menos un medio. ¿Listo? Vamos a definir este punto para cada t. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el círculo. ¿Sí? Voy a abrir una nueva ventana. Mire, póngale cuidado. Vamos a poner el deslizador. Entonces dijimos que t se iba a mover de 1 a 4, ¿no? Vamos a poner un incremento pequeño. Espere. Y vamos a poner incrementándose. Pongámoslo vertical. Bueno, ahí como para variar, ¿no? Y entonces vamos a poner el punto. Mire, no todos son círculos. Mire lo que puede dar. 3t al cuadrado más 2, coma 2t a la 3 menos un medio.
Mire lo que va a quedar, voy a ponerle rastro. Mire, voy a ponerle animación a esto. Uy, esto se agrandó mucho. Miren que eso se agrandó bastante, vean. O sea, usted lo ve chiquito porque la escala, ¿no? Por la escala, pero eso es grande, mire, o sea, arranca casi desde cero y va ¿hasta dónde va? Vea, mire, va hasta casi 130 y pico. ¿Sí? Si ve que las curvas, o sea, cuando yo parametrizo las curvas, esta curva que tengo acá, pues es un círculo de radio 1. ¿Y de qué depende? Pues depende del coseno y del seno de este ángulo acá t, porque yo definí aquí t, pues t termina definidos como este ángulo acá en este triángulo rectángulo. Pero mire que también pueden ser curvas. Sí, o sea, es una curva que pues tal vez no sea muy pronunciada, o sea, tenga como, o sea, la curvita no se vea tan, pues como tan, ¿cómo decirlo? Como tan ovalada, como tan... Pero tiene siempre su desnivel, ¿sí me entiende lo que le quiero decir? O sea, no es tan plana, pues no es tan recta, sino que tiene como su desvío. Entonces, una pregunta que surge, bueno, tengo la curva parametrizada, esta por ejemplo, de 0 a 2pi, que para cada t, pues entonces me da un valor de x, un valor de y. Yo quiero saber si yo arranco desde el principio y voy hasta el final, ¿cuánto andé? Entonces piense que es una hormiga. Entonces, una hormiga en un tiempo t. Entonces, la hormiga se empieza a mover en el tiempo 0, se está moviendo, hasta que llega al tiempo 2pi y listo, llegó al mismo lugar. ¿De acuerdo en que llegó al mismo lugar? Pero aunque llegó al mismo lugar, yo quiero saber cuánto se demoró. O qué, no, más que cuánto se demoró. ¿Cuál fue la longitud que recorrió? ¿Cuánto fue la distancia que andó? Piensa en Hansel. Entonces, si piensa en Hansel, pues entonces usted puede pensar en, ¿cuál fue la distancia o qué tan lejos está Hansel de su casa si él empezó a tirar las piedritas así? ¿Sí? De la misma manera acá, ¿qué tal que el camino de Hansel hubiera sido es este? Que siempre fuera en línea recta. O sea, bueno, ahí no va siempre en línea recta, ahí siempre va con algo de curva, ¿no? Pero entonces, ¿qué tal que el camino de Hansel fuera este? ¿Sí? Entonces, que cada vez que se marca ahí el punto, fuera una piedrita que tiró. Entonces, pues yo quiero saber qué tan lejos está Hansel de su casa, o sea, y esta distancia va a ser larga, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar longitud de curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden la idea de lo que queremos hacer? Sí, señor. Listo. Profesor, ¿cómo hacemos eso? Fácil, fácil. Lo de saber qué hay que hacer es fácil de hacer. El problema es calcular la integral. Eso es lo complicado. Pero saber qué hay que hacer, eso es fácil. Entonces, póngale cuidado. A la coordenada en x, la vamos a llamar x de t. Y a la coordenada en y, la vamos a llamar y de t. ¿Estamos de acuerdo? Ponle un nombre nomás. Aquí lo mismo. Entonces ponemos a coseno le vamos a poner x de t y a seno le vamos a poner y de t. ¿Listo? Y definición. Entonces, definimos o se puede calcular, se puede calcular la longitud de la curva determinada por
x de t, coma, y de t en el intervalo que va de t, donde t se mueve desde A hasta B, ¿cómo se puede calcular esa longitud de curva? Pues esa longitud de curva se puede calcular como la integral que va de A hasta B de la raíz de la derivada, ojo, aquí va la derivada al cuadrado más la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado de t. ¿Listo? Esta integral es la que me va a permitir calcular la longitud de curva. ¿Listo? O sea, ¿cuánto recorrió la hormiguita en el tiempo de 0 a 2pi? Entonces, la hormiguita en el tiempo de 0 a 2pi, pues recorrió ¿cuánto? Pues recorrió, yo creo que todos sabemos cuánto recorrió. ¿Cuánto recorrió la hormiguita? Todos saben cuánto recorrió la hormiguita. En este ejemplo, si empezó aquí en ese punto y terminó y dio la vuelta, así, vamos a hacerlo despacio, y terminó de dar la vuelta y llegó al mismo punto, ¿cuánto? 2pi. 2pi, porque es el perímetro del círculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, listo. Entonces ya sabemos que para el primer ejemplo, digamos, para el primer ejemplo, por geometría, conocemos que si t se mueve de 0 a 2pi, L debe ser igual a 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Así, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la integral, eso quiere decir que tenemos que llegar de alguna manera a que la integral que va de 0 a 2pi de la raíz de, ¿quién es x de t? ¿Quién es x de t? Para el primer ejemplo, para el de la circunferencia. ¿Es 0, profe? ¿0? Coseno de t. No, es coseno de Qué t. pena. No, tranquilo, la función, es la función. ¿Listo? O sea, entonces será coseno de t, seno de t, o sea, perdón, x de t pues será coseno de t. Pero note que para calcular la longitud de curva yo necesito la derivada de x de t. ¿Cuánto me da la derivada de x de t? X' de t, ¿cuánto me da? 0. 0. Menos seno. ¿Listo? Y de t, ¿cuánto es? El seno de t, profe. Entonces, ¿cuánto me da la derivada? ¿Cuánto me da la derivada de y? Ese es menos coseno, profe. No, ese da coseno positivo. ¿Coseno? Sí. La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno. La integral de seno es menos coseno. Y la integral de coseno es menos seno. No, la integral de coseno es seno positivo. ¿Listo? O sea que esto entonces me está dando menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Esto será L, ¿no? Pero note que L entonces será igual a la integral de 0 a 2pi. ¿De quién? ¿Cuánto me da menos seno de t al cuadrado? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Será el cuadrado de t, profe? Seno al cuadrado de t. ¿Y cuánto me da coseno de t al cuadrado?
coseno al cuadrado de t. Pues coseno al cuadrado de t, ¿sí o no? Pero seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, ¿cuánto da? ¿Cuánto le da seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t? 1, profesor. 1. Entonces, pues ya ahí ya creo que ya nos dio la luz, ¿no? Porque entonces eso me da raíz de 1 de t. O sea que esto queda la integral de 0 a 2pi esto me queda la integral de 0 a 2pi de t, porque raíz de 1 es 1. Entonces eso será t de 0 a 2pi, o lo que es lo mismo, 2pi menos 0, o sea, 2pi. Pues lo que queríamos demostrar, ¿sí o no? ¿Claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Muchachos, ¿sí o no? Sí, señor, todo bien, profe. Listo, Sí, señor. listo. Entonces, si entendimos vamos a hacer el segundo ejemplo. Entonces vamos a calcular, voy a dejarlos ahí. Bueno, creo que va a dejar por ahí, sí, o sea, no sé si alguien falta por copiar esto. Déjelo ahí. Entonces, claro, ahí le da raíz de 1, ¿no? Entonces, entonces 2pi. ¿Listo? ¿Ya copió? Bueno, yo creo que sí. Entonces vamos a calcular la longitud de curva de esta curva que está acá. ¿Listo? Vamos a hacer ahí esa cuenta. Ya vuelvo. ¿Listo? Voy a darles ahí unos minuticos para que lo hagan. ¿Listo? Ya sabe, calculan la derivada. No estoy seguro. Ay, pero no pelee, man. A ver. Entonces. Profe, dijo usted una vez, yo hablo así. T de 1 a 4, x de t, entonces decimos que x de t es 3t cuadrado más 2. Y de t es 2t a la 3 menos 1 medio. Y entonces, pues bueno, pues entonces tenemos que sacar aquí lo primero que hay que hacer es sacar las derivadas, ¿no? Entonces, x' de t, pues nos da 6t, ¿no? Y y' de t, pues da 2t a la 3, da 6t cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces, ojo, t se mueve de 1 a 4, entonces la longitud de curva va a ser de 1 a 4, de raíz de 6t al cuadrado más 6t al cuadrado de t. ¿Sí o no? Listo. Entonces, integral de 1 a 4 de raíz 36t cuadrado más 36t a la 4 raíz, ¿no? De t. Entonces, integral de 1 a 4 de bueno, yo creo que podemos
sacar de factor común 36t cuadrado, ¿sí o no? Factor de 1 más 1 más t cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque, a ver, 36 y el t cuadrado, sí, ahí está. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe, sí, señor, entendido. 1, 4, 6t raíz de 1 más t cuadrado de t. Entonces, decimos que u es 1 más t cuadrado. Si entonces, si u es 1 más t cuadrado, pues entonces de u es 2t de t. 2t por dt. Entonces, pues, bueno, nota que aquí tengo 6t. Entonces, si aquí tengo 6t, pues yo puedo, 6 lo puedo escribir como 2 por 3. Entonces, de aquí voy a sacar un 3, me va a quedar 3 integral de 1 a 4 de 2t raíz de 1 más t cuadrado de t. ¿Listo? Y entonces yo dije que u era 1 más t cuadrado. Entonces, pues aquí tengo, con este 3, aquí tengo el 2t para el de t, aquí tengo el u, pues entonces esto va a ser simplemente 3 integral, acuérdense que hay que cuadrar los límites, de u a la 1 medio de u. Pero entonces, si tengo que esto es 3 integral de u a la 1 medio de u, bueno, entonces aquí hay que mirar. Si u, perdón, si t es 1, entonces u da 2, ¿no? Porque sería 1 más 1 al cuadrado, pues eso es 2. Y si t es 4, entonces u da 1, 4 al cuadrado es 16, más 1, 17. ¿Listo? Entonces me queda integral de 2 a 17 de u a la 1 medio de u. ¿Vamos hasta ahí? Hoy se me perdieron. Profe, Cuénteme. profe. Ahí en el anterior paso donde pasó el 3 antes de la integral, ahí cómo hizo ese paso, profe. Es que 6t yo lo puedo ver como 3 por 2t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor, ya lo entiendo. Listo. Porque yo necesito el 2t de. Yo necesito el 2t del dt. Del 2t de t. Entonces por eso. Sale el 3 y los límites entonces queda de 2 a 17 de u a la 1 medio de u. No da 8. ¿Por qué? Porque mire, va a dar 3 u a la 3 medios. Acuerda que esto se multiplica cuando eleva uno a la 3 medios, pues entonces divide por lo que le queda al exponente. Pero si el exponente le queda 3 medios, entonces esto le va a multiplicar acá por 2 tercios. Y acá le queda esto evaluado de 2 a 17. O sea que entonces esto le va a dar, vamos a quitar aquí el 3 con el 3. Y entonces esto le va a dar 2 que multiplica a 17 a la 3 medios menos 2 a la 3 medios. Y esta entonces era esa es la longitud. Esa es la longitud de curva. ¿Listo? Preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias. Profe, esa última operación la sacó del 6t es igual a 3 por 2t. ¿Cómo así? ¿Cuál operación? O sea, lo último, profe, para hallar la longitud. Sí, señor, la última para hallar la longitud. Ya lo último. O Dice sea, 2 tercios por 3.
El 3, a ver, el 3 viene de lo que está multiplicando la integral. El 2 tercios viene de u a la 3 medios dividido entre 3 medios. Pero acuérdense que dividido entre 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. ¿Sí? Entonces, de ahí sale el 2 tercios. Entonces, 2 tercios por 3, pues el un 3 está dividiendo, el otro 3 está multiplicando, pues entonces usted los puede quitar, que eso le da 1. Entonces le queda 2 tercios por 3, pues es 2. Por u a la 3 medios. ¿Listo? Sí, señor. Y entonces esa es la longitud de curva. ¿Listo? Yo creo que alcanzamos a hacernos otro ejemplo. A ver. Es que, a ver, bueno, vamos a hacer este. Bueno, si no nos queda para la otra clase. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que salga la resolución? ¿Será que sale esta semana? Tengo información importante, están en la asamblea, profe, lo están transmitiendo por Facebook Live con los administrativos. Ya. Depende de lo que salga hoy. Ya. Deme 2 segundos y miramos. Vamos haciendo este y... ¿Dónde está el link? Mándelo al grupo. Ya lo paso. Vale, Profe, cuénteme. ¿será que puede tomarle captura de ese ejercicio que acabamos de hacer y mandarla por el grupo? ¿A todo? Nada más el último ejercicio que hicimos. Ya. Ya lo Hágame mando. ese favor. Vale. Vale. Copien este, ¿listo? Y ya para poderles pasar la imagen al grupo. Raíz de 5 por seno de 2t, o sea, no es la raíz de todo el seno, no, simplemente raíz de 5 solo multiplica al seno de 2t, ¿listo? Lo mismo al otro lado. ¿Listo? ¿Ya copiaron el ejercicio? Sí, profe, ya. Listo, entonces déjenme, voy a pasarle la imagen. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Eso, o sea, terminamos, háganlo para que recuerden también todo lo de cómo se integra, tal. Y nos vemos el viernes. Espero que el viernes ya tengamos para todos solucionado lo de cómo vamos a calificar. Y ojalá ya se tenga cuánto se va a reponer o lo que se vaya a hacer. ¿Listo? Y pues nada, ojalá que Listo, nos bro. vaya bien. Esto es para todos, ¿no? Entonces, pues, bueno,
que me les rinda, que me les vaya bonito. Cuídense mucho. Chao.